Atención. Esta producción se realizó en el mes de julio de 2011 por Richard Maok Riaño Botina, exiliado en Canadá, quien fue exagente del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación de Colombia en el año 2002. Riaño fue conocido en los medios de comunicación como el hacker de la Fiscalía. Sígalo en Twitter como Hacker Fiscalía. El propósito es explicar a la Corte Penal Internacional los acontecimientos sucedidos durante 9 años en torno a la denuncia que Riaño presentó por infiltración del paramilitarismo en las siguientes entidades: Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Ejército Nacional, Departamento Administrativo de Seguridad DAS, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y Congreso de la República. Los segmentos de audio y video anexos corresponden a sus creadores, debidamente citados, respetando sus derechos de autor. 9 años después, el exfiscal general Luis Camilo Osorio Izaza aún no ha sido puesto en prisión, logrando que esta denuncia, desde el año 2002, haga parte de la impunidad colombiana. Soy el exagente del CTI, experto en computación forense, más conocido en los medios de comunicación como el hacker de la Fiscalía, Richard Maok Riaño Botina. En el año 2002, descubrí 50 infiltrados del paramilitarismo en todo el país al interior de la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Tuve en cuenta sus 15.285 empleados a escala nacional, mediante un cruce de información de 305.267 registros de información telefónica sobre paramilitarismo, narcotráfico e informes de inteligencia. De los 50 infiltrados que descubrí, tengo los siguientes 19 datos con el fin de identificarlos e individualizarlos: nombres, apellidos, número de la llave magnética de acceso, sexo, cédula de ciudadanía, cargo, seccional, teléfono de la casa, fecha de nacimiento, dirección de la casa, nivel educativo, otro teléfono personal de un familiar, dependencia de trabajo, estado civil, grupo sanguíneo, contextura, piel, cabello y código interno de identificación. Tuve investigaciones sobre Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular, FARC-EP y Ejército Nacional de Liberación, ELN. Por descubrir infiltrados, fui allanado, despedido, investigado, perseguido, condenado y acusado falsamente en los medios de comunicación por el exfiscal general de Colombia, Luis Camilo Osorio Izaza. 9 años después, el exfiscal Osorio sigue libre. El poder paramilitar ha evitado que él esté en prisión. Durante todos estos años, el exfiscal Osorio me ha acusado públicamente de desleal, de ser el infiltrado en la fiscalía y de haber entregado información al senador Gustavo Petro desde el año 2001, afirmando que yo lo conocía desde tiempo atrás, antes de la fecha en la cual el exfiscal Osorio me despidió. Así lo dice el exfiscal Osorio en W Radio. Escuchemos. Doctor Osorio, vamos al caso con la certeza que ya le mencionaba de la investigación 2 años antes de que ustedes la iniciaran. El señor Richard Maok Riaño Botina era un investigador del CTI. Fue señalado por usted de estar entregando información al congresista Gustavo Petro. Y usted dijo en esos momentos que con la salida del señor Riaño Botina comenzaba a romperse la cuerda de desleales en la fiscalía. El señor siempre dijo que no conocía a Petro. A partir de ese momento, ahí sí decidió buscarlo para entregarle información verificada como cierta y que no dejaría dudas sobre la infiltración paramilitar durante esa gestión. En estos momentos, esa decisión que usted tomó se le devuelve, doctor Osorio. Se devuelve ¿cómo? Le voy a decir lo siguiente. Ese señor, desde luego que sí le estaba pasando información, y Petro llevaba mucho tiempo entrando a la fiscalía. Posteriormente lo auxilió y lo ayudó a salir del país. Claro que sí tenía relación.
Todas estas afirmaciones son completamente falsas, porque yo no conocí al senador Petro desde antes. Yo conocí al senador Petro después de que el exfiscal Osorio Izaza me despidiera, es decir, después del 28 de agosto del 2002 y no antes. La ONG Minga me lo presentó. Le cito un fragmento de la revista Cambio. Cuando el señor Riaño pidió a las autoridades protección en el exterior, dijo que lo hacía porque lo que le había dado a Petro era un verdadero tesoro informativo. De él hacen parte grabaciones, mensajes electrónicos y comunicaciones decodificadas que podrían servir no solo para esclarecer algunos crímenes, sino para reabrir procesos contra paramilitares que fueron cerrados durante la administración de Osorio. El señor Riaño Botina no le estaba entregando información al congresista Gustavo Petro en los momentos en que usted lo dijo, doctor Osorio. En el momento en que sucede esa situación, sí le estaba entregando información y por eso me creía ante los medios de comunicación que dio lugar a la denuncia que presentó hace 5 años. Pero dice él que no conocía ni siquiera al congresista Gustavo Petro. No, eso no es cierto, sí lo conocía y él fue el que lo auxilió. No fueron los organismos internacionales los que iban a salir, sino el mismo Petro. Adicionalmente, nunca entregué información a congresista alguno o a algún tercero ajeno a la Fiscalía. Siempre me destaqué por manejar información bastante delicada y el trato que le di a esa información confidencial siempre fue con responsabilidad y lealtad a la justicia. Pero lo conocía a partir del momento en que usted lo señala de desleal. No, a partir del momento en que denuncio que le estaba dando información a Petro. Mientras estuve trabajando con el CTI, me destaqué por ser un funcionario comprometido con la institución y fui excediendo las expectativas de las directivas del CTI, tanto que el director nacional del CTI de aquel entonces, general Ismael Trujillo Polanco, me envió al curso de Policía Judicial, del cual me gradué ocupando los primeros lugares. Y constantemente fui solicitado directamente y con nombre propio por los fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos para trabajar en sus investigaciones. Igualmente, me solicitaron para dictar un seminario sobre análisis criminal en Medellín. De la misma forma, fui requerido de acuerdo a mis méritos en varias ciudades como Cali, Cartagena, Medellín, Cúcuta y Barrancabermeja. ¿Y esa información ¿Y cómo hacía para dárselas sin conocerlo? Por eso. Y le estoy diciendo que desde ese mismo año 01 varias veces entró Petro a la Fiscalía. Fui tan leal a la justicia que tuve la oportunidad de viajar en la misma avioneta con el exfiscal Luis Camilo Osorio, la exfiscal Elba Beatriz Silva y otros altos militares a la nueva instalación de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la ciudad de Medellín. Aunque es un poco contradictorio con la afirmación del exfiscal Osorio, porque ¿cómo es posible que el exfiscal Osorio permita que yo viaje en la misma avioneta con él, sabiendo, según él, que desde el año 2001 supuestamente yo le estaba pasando información al senador Gustavo Petro? Yo viajé con ellos por ser el diseñador de la presentación en la cual intervendrían el exfiscal general Osorio Izaza y la exfiscal Elba Beatriz Silva. Sí, pero no necesariamente indica que conociera al funcionario que usted menciona. Claro que sí. Y si usted tenía certeza, doctor Osorio, ¿por qué no lo despidió antes? ¿Qué? No, apenas supe, lo despedí. Pero dice que ya había entrado varias veces a la fiscalía el congresista Petro. No, pero pues es que eso se viene a saber después. Espero esta vez que el exfiscal Luis Camilo Osorio Izaza no vuelva a decir mentiras sobre esto, porque estoy completamente seguro que se acuerda de mí, ya que tuvo que esperarme 15 minutos dentro de la avioneta con los motores ya encendidos y en medio de una ceremonia militar, mientras yo llegaba a tomar esa misma avioneta para poder regresar a Bogotá. Esto ocurrió porque el conductor no pasó a recogerme en la mañana y por esa razón llegué tarde en un taxi con el computador y el gran telón que se utilizó. Ante esto, la exfiscal Elba Beatriz Silva le sugiere al exfiscal Osorio esperarme un poco más. Eso también traduce que yo nunca tuve rivalidad personal con el exfiscal Osorio o con la Fiscalía. Simplemente estoy cumpliendo con mi deber de denunciar los delitos sin importar si es el mismo exfiscal general Luis Camilo Osorio quien tenga que ser juzgado. La justicia debe ser clara para todos.
Comprobando aún más que no existió rivalidad personal y basado en mi marcado interés por el arte, yo mismo invité al maestro Omar Gordillo para que le hiciera un retrato al exfiscal Osorio en la plazoleta de la Fiscalía General durante un evento interno cultural artístico, y así sucedió. La gran mayoría de empleados de la Fiscalía del Búnker fueron testigos de eso. Allí también aporté mis obras como ganador del segundo lugar a nivel iberoamericano en un concurso internacional de dibujo organizado en Chile. Es inaceptable que dentro de una institución que administra justicia se originen amenazas como la siguiente, que fue dejada en el contestador de mi extensión telefónica de la Fiscalía. Sapo, cambie la voz. El mensaje será borrado. El 18 tiene de mayo a las 10:53 p.m. Menú principal. El 18 tiene de mayo a las 10:53 p.m. El exfiscal Luis Camilo Osorio me acusó públicamente usando la oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación. Así lo dijo en el boletín de prensa número 132. Comunicado a la opinión pública. La Fiscalía General de la Nación se permite informar a la opinión pública, dentro del caso del ex servidor Richard Maok Riaño, lo siguiente. Contrario a lo declarado en medios de prensa por el ex servidor, tal persona durante su permanencia en la institución nunca recibió órdenes de fiscal alguno para adelantar investigaciones por paramilitarismo en la entidad. Mi respuesta es: recibí orden judicial de la fiscal Amelia Pérez y también he recibido varias órdenes judiciales de varios fiscales para estar a cargo de las investigaciones de los paramilitares sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Además, yo fui requerido por 3 fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos para trabajar en una operación especial. Por esta razón, estos 3 fiscales hablaron con el director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, general Ismael Trujillo Polanco, muy conocido por el Servicio Secreto de los Estados Unidos, y él autorizó aquel trabajo específico con los fiscales. La orden fue crear una gran base de datos con la intención de cruzar la información de los paramilitares con vínculos similares en las investigaciones. Esto significa que yo era un agente especial a cargo de investigaciones con información importante, con un acceso exclusivo a un área restringida. Yo tenía mi propia oficina en esa área en particular, la cual era el lugar más seguro del búnker. También fui designado para representar a la Fiscalía General de la Nación en una reunión nacional con otros organismos de seguridad sobre el aspecto tecnológico para regular una ley sobre la pornografía infantil en Colombia. Si yo fui designado por las anteriores razones, considero que no fui un empleado regular y menos administrativo, como el exfiscal general Osorio y Sasa está diciendo de una manera totalmente falsa. La fiscalía del exfiscal Osorio también afirmó lo siguiente. Dicho exservidor, quien se desempeñaba en labores administrativas, tampoco fue instruido por ninguno de sus superiores para efectuar interceptaciones telefónicas a ningún congresista, a ningún funcionario de la fiscalía, ni a ciudadano colombiano alguno. Mi respuesta es: esto es totalmente falso, porque yo nunca realicé interceptaciones telefónicas. La información telefónica que se utilizó en la misión judicial de trabajo que yo realicé se basó en datos que ya estaban en el expediente. Dichos reportes de llamadas entrantes y salientes e interceptaciones telefónicas fueron realizados por otros funcionarios de una unidad especial del CTI dedicada a esa tarea específica. Todo fue absolutamente legal, con orden de fiscal y debidamente autorizado por la Dirección Nacional del CTI. De esta forma, vemos una vez más cómo el exfiscal Osorio miente públicamente, no usando los periódicos, sino esta vez usando la misma oficina de prensa de la Fiscalía General. La Fiscalía del exfiscal Osorio también afirmó lo siguiente. Las averiguaciones que dice haber realizado el exservidor, para las que ni técnica ni jurídicamente estaba facultado, no señalaron nexo ni vinculación alguna de las personas con actividades ilegales. Mi respuesta es: yo sí estaba plenamente facultado técnica y jurídicamente.
Es más, yo alcancé a exceder la experticia técnica en comparación con otros investigadores que realizaban análisis criminal, porque también fui un consejero para ellos en este tema informático. Adicionalmente, las personas detectadas señalaron vínculos con paramilitares basado en la evidencia técnica. La Fiscalía del exfiscal Osorio también afirmó lo siguiente: las declaraciones suministradas en las últimas horas a medios periodísticos por el exservidor se basan en datos utilizados hace 3 años por el representante a la Cámara Gustavo Petro Urrego, que dieron origen a varias investigaciones, entre ellas una al propio señor Riaño Botina. Mi respuesta es: la investigación mediante orden judicial inició en el año 2001 bajo la administración de los siguientes funcionarios: exfiscal general Alfonso Gómez Méndez, exdirector nacional del CTI general Ismael Trujillo Polanco, exfiscal especializada Amelia Pérez Parra de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General, exjefe de la División de Investigación Carmen Marixa González Manrique, que actualmente es la directora nacional del CTI y que en el 2001 fue despedida injustamente por el exfiscal general Luis Camilo Osorio Izaza. La Fiscalía del exfiscal Osorio también afirmó lo siguiente: el exservidor salió del país con el auxilio y respaldo del congresista Petro Urrego. Mi respuesta es: recibí la ayuda urgente del gobierno canadiense a través del ministro de Inmigración con el propósito de salir de Colombia. Sin embargo, esto no fue un intercambio de favores con el congresista Petro Urrego. También tuve que asistir a la Embajada de Canadá y cumplir con los requisitos legales de cada aplicante. La embajada me entrevistó y reconocieron la gravedad de la situación y me sugirieron denunciar estos hechos a través de la autoridad correspondiente en Colombia. En conclusión, vemos cómo el exfiscal Luis Camilo Osorio Izaza mintió siempre a la opinión pública. Cometió con esto un sinfín de delitos, incluyendo una falsa denuncia en mi contra, que la Corte Suprema de Justicia creyó y así produjo erróneamente que la misma Corte Suprema de Justicia me condenara injustamente por un delito que no cometí. Esto es demasiado grave, y hoy por hoy vemos la magnitud tan extensa de la infiltración del paramilitarismo en todas las instancias del poder. Así que lo que yo realicé en el año 2002 fue el inicio de algo tan gigante que se encontraba escondido, que aún hoy, en el 2011, siguen apareciendo casos de infiltración paramilitar según la actual fiscal Vivian Morales. El exfiscal Osorio debió haber sido puesto en prisión desde hace 8 años y 9 meses atrás. Yo espero que la Corte Penal Internacional intervenga lo antes posible y ordene la captura del exfiscal Osorio y también que abra investigación en contra de su abogado Jaime Granados, del expresidente Álvaro Uribe y a toda la lista de infiltrados que descubrí por ser responsables coautores de crímenes de lesa humanidad. Las evidencias las tengo listas desde hace 9 años y aquí sigo con vida para denunciarlo. Este fenómeno paramilitar le ha costado al país tener en sus tierras a 40.000 paramilitares, de donde 4.000 son menores de edad, según lo confirmó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es así como lograron desaparecer a 16.000 colombianos y asesinar a otros 300.000. Hoy por hoy, los que no corrieron con suerte de ser identificados reposan entre 10.000 a 30.000 fosas comunes. Sumado a esto, más de 100 investigaciones fueron realizadas contra congresistas vinculados con el paramilitarismo y medio centenar están hoy en prisión. Los casos de corrupción están a la orden del día en el año 2011, tocando a la alcaldía de Bogotá y también al expresidente Álvaro Uribe y su familia. Existe algo muy importante. Esta investigación que yo realicé por orden judicial de la fiscal especializada Amelia Pérez Parra fue basada en el bloque Central Bolívar, en el bloque Catatumbo, donde estuvo el jefe paramilitar actualmente en prisión Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, y también se incluyó al bloque llamado Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. De esta forma, se tuvo en cuenta las regiones geográficas del sur de Bolívar, Barranca Bermeja, Bucaramanga, Cúcuta, Arauca, Antioquia, Córdoba y Chocó.
En estas regiones operaban, entre otros, los siguientes paramilitares. Primero, Carlos Castaño, el máximo ex líder de la SAUC. Segundo, Salvatore Mancuso Gómez, el cual utilizaba 3 alias: José Manuel, 000 o el Mono Mancuso. Tercero, Edwin Manuel Tirado Morales, o también llamado Carlos Arturo Restrepo Gaviria, con los alias de El Chuzo o Leopardo. Cuarto, el jefe operativo de la organización de la SAUC en Córdoba y Urabá, Rodrigo Pelufo Méndez, natural de Macayepo, en el departamento de Bolívar, y acusado por el delito de homicidio múltiple, por la masacre del corregimiento de Pichilín, ocurrida el 4 de diciembre de 1996. Existen otros 120 paramilitares, de los cuales existe más información y varias versiones fotográficas según las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General. Fue así como tan pronto me di cuenta del plan del exfiscal Osorio de desaparecer todas las copias de esta investigación, procedí a radicar el siguiente oficio denunciando estos hechos, dirigido al señor Álvaro Plazas, quien fue el coordinador de la Oficina de Seguridad a Funcionarios e Instalaciones, y vuelvo y confirmo, este oficio lo hice dentro de la Fiscalía, denunciando estos hechos y aún siendo empleado y mucho antes de conocer al senador Gustavo Petro. El señor Álvaro Plazas ignoró este oficio y tuve que salir del país en busca de mi propia protección. Este mismo señor Álvaro Plazas, 2 años después, fue quien permitió la fuga desde las celdas de la Fiscalía del jefe de las finanzas de las FARC-EP, Hernando Buitrago, alias Julián. Melquisedec Torres fue un funcionario que vigilaba las cámaras de las celdas de la Fiscalía. Él estaba cumpliendo con su deber, pero el señor Álvaro Plazas lo desautorizó por hacer bien su trabajo. Así lo expresó en W Radio. Escuchemos. Yo realizo una llamada telefónica a mi superior jerárquico y le informo que en las celdas instalaron una colchoneta, ropa, y que totalmente nos estábamos perdiendo la visibilidad de las 5 cámaras, de cual el superior jerárquico me informa que no había ningún problema y que ningún inconveniente, que lo dejara así. Yo sin embargo digo que al parecer los detenidos que estaban ahí estaban teniendo relaciones sexuales con las mujeres que se encontraban revueltos en las celdas. Él dice que no hay ningún problema. Asimismo yo hago... Señor Torres, disculpe, ¿ese superior jerárquico suyo es quién? Pues en ese momento es el jefe de seguridad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El señor Álvaro Plazas del Camino. Él le dice que tranquilo, que no hay problema. Sí, yo le informo por teléfono, me da la orden verbal, me dice tranquilo, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, déjenlos tranquilos. Asimismo yo hago la llamada y le informo al compañero de seguridad que está de turno en celdas y le manifiesto lo que ha dicho el jefe de seguridad, que dejara la colchoneta y la ropa que habían instalado ahí en las rejas, que no había ningún problema. Entonces, en virtud de eso yo hago la anotación en la minuta de bitácora para esos efectos. Melquisedec fue desautorizado y también insultado por Álvaro Plazas. Yo llamo al compañero de seguridad, del cual nosotros en la minuta de casi anotábamos totalmente todo lo que sucedía o dejaba de suceder en celdas. El detenido, qué autoridad tenía, nombre completo, cédula, grado de peligrosidad, a quién hacían de se desplazaba, si entraba un abogado, quién autorizaba, si entraba una visita, quién autorizaba, para qué, nombre completo, cédula. Estábamos en contacto directo vía telefónica con el compañero de celda para que quedara tanto el libro que estaba en celdas como el libro que nosotros teníamos en monitoreo quedaran idénticamente igual, dada la información vía telefónica. Pero el día que llega el coronel René Chávez y llega la esposa, yo realizo una llamada telefónica al compañero de seguridad de celdas y le informo que por favor me dé los datos concretos para realizar la correspondiente anotación en el libro de minuto. El compañero me dice que espere un momentico. Sí. A los 5 minutos ingresa una llamada a mi superior jerárquico, del cual me regaña, me insulta y me vacía por teléfono, que yo quién me creía, que era, que para eso él tenía 2 coordinadores allá en celdas, que tenía un compañero de seguridad y estaba él. Además que una minuta en celdas que quedaba todo relacionado en celdas. Que yo no tenía nada que escribir en el libro de minuta de Casín
que nosotros no teníamos nada en que meternos en celdas, que lo único que nosotros teníamos que hacer era estar pendientes de la cámara y no más. Y en ese entonces abrir y cerrar la puerta de celdas, de la tarjeta magnética. Asimismo, yo en virtud de eso también hago la correspondiente anotación, no la hago al pie de la letra, en virtud de que un compañero, el señor Armando Camargo, hizo una anotación en el libro de minuta de la entrada de visitantes, y el superior jerárquico de seguridad de nosotros lo hizo declarar insubsistente a raíz de esa anotación. Entonces, por temor mío de que fuera declarado insubsistente por una anotación así, entonces no la hice el pie de la letra, pero sí quedaron las palabras concretas y de lo que me dijo el superior jerárquico por vía telefónica. Señor Torres, cuando es llevado el señor alias Julián al búnker de la Fiscalía, ¿a ustedes qué les informan? ¿Qué les dicen? Vea, lo único que dicen es que estemos pendientes por la cámara. Llega el señor Julián el 20 de julio a las instalaciones del búnker de la Fiscalía, se hace lo correspondiente, se está pendiente de las cámaras, se hace la grabación y no más, no nos informan quién era el señor, cuál era el grado de peligrosidad que existía, no nos informaron de hay que estar pendiente de esta situación, de esto, porque el señor presentó una progresividad bastante alto, como cuando nos lo dijo el director nacional del CTI, también una orden verbal cuando estuvo detenido el señor Simón Trinidad, que nos dijo, vea, el señor Simón Trinidad, si sale al baño, ustedes tienen que estar pendientes de esa cámara las 24 horas al día. Y así como nos dio la orden verbal, el director nacional del CTI se cumplió al pie de la letra de las órdenes. De esta forma, se fugó el jefe de finanzas de las FARC-EP y Álvaro Plazas aparece en estos hechos. ¿Cómo es posible que un funcionario con estas cualidades, como fue Álvaro Plazas, estuviera encargado de la seguridad de los funcionarios de la Fiscalía? Eso es lo que usted dijo en un comienzo, que advirtió, pero que le hicieron caso omiso. O sea, nosotros advertimos, yo mismo advertí, le comenté al jefe de seguridad, yo mismo advertí sobre la situación de que se presentaba, de que estaban colocando elementos en las rejas y que tapaban totalmente la salida de las cámaras. Sí. Entonces el jefe de seguridad nos dice que no hay ningún problema, que nos dejemos así, que tranquilos, que no hay ningún problema. Más adelante, el expresidente Álvaro Uribe hospedó en una suite del Hotel Tequendama a esta misma persona que se fugó anteriormente, al jefe de finanzas de las FARC-EP, por haberse entregado. Mientras alias Julián está en un lujoso hotel, 13 funcionarios de la Fiscalía fueron despedidos. Señor Torres, ¿usted qué consideraciones tiene en relación con la situación que ustedes están viviendo y la situación que está viviendo hoy el señor alias Julián, hospedado en una suite del Hotel Tequendama por orden del presidente de la República, y ustedes destituidos? Bueno, primero que todo, pues nosotros, como el fiscal general siempre ha dicho, y el señor presidente, que son garantes de la Constitución, de los derechos fundamentales, pues nosotros decimos pues que a nosotros hubiera una irregularidad de procedimiento, nos destituyeron primero sin haber adelantado el proceso disciplinario y penal para haber establecido responsabilidades, nos destituyen, nos cogen ante la opinión pública, ante todo el pueblo colombiano y a nivel mundial, nos llaman de corruptos, nos llaman de personas que no somos de fiar, de que no somos unos funcionarios rectos y que no tenemos sentido de pertenencia con la institución, de que los funcionarios del CTI, todos los que estaban de seguridad, mejor son unos corruptos y que reciben una cuantiosa suma de dinero por la colaboración y la fuga del señor Julián. El 17 de septiembre del año 2002, le entregué al senador Gustavo Petro un documento de denuncia con referencia Impacto del informe de contrainteligencia sobre la subversión infiltrada dentro de la Fiscalía General de la Nación, para que él procediera con el trámite ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes denunciando estos graves hechos. Es decir, que la investigación también incluyó al Bloque Central Bolívar, que es el bloque más importante de las AUC, donde estaba el grupo de seguridad del máximo ex líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño. De esta forma, vemos cómo el exfiscal Luis Camilo Osorio Izaza, al interrumpir esta investigación, favoreció directamente a la cabeza de las AUC, para lo cual ordenó allanar mi casa y despedirme, con la decisiva intención de desaparecer todas las copias de esta investigación para que nunca salieran a la luz pública. El exfiscal Osorio también dice que yo estaba montando una fiscalía paralela por decisión propia, sin orden judicial de algún tipo,
y sin funciones de policía judicial, lo cual carece de sentido común. ¿Por qué? ¿Cómo voy a tener en mi poder tanta información confidencial sin orden judicial, primero que todo? Segundo, ¿cómo voy a tener mi propia oficina en la zona de máxima seguridad del búnker? Tercero, ¿por cuál razón yo fui solicitado a nombre propio por fiscales individuales y por un grupo de fiscales para trabajar en grandes investigaciones sobre paramilitarismo? Cuarto, ¿por qué me enviaron a la zona roja paramilitar de Cúcuta con recursos del Plan Colombia donados por Estados Unidos durante 2 días a investigar la muerte de los 3 fiscales asesinados y regresé a Bogotá exitosamente con el nombre del asesino y lo expuse en el auditorio de la Fiscalía ante un grupo de fiscales y ante su excoordinador Alejandro Ramelli? Quinto, ¿por qué me asignaron la investigación sobre las amenazas de los paramilitares contra un periodista del periódico El Espectador, en lo cual presenté resultados positivos? Sexto, ¿por qué me asignaron investigar la red del ELN en Bogotá y presenté resultados positivos? Séptimo, ¿por qué me asignaron investigar un caso de autosecuestro de las FARC-EP y también lo logré resolver? Octavo, ¿por qué tuve que trabajar muchísimos fines de semana en el búnker, siendo, como el exfiscal Osorio dice, un funcionario administrativo que trabaja de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes, y no un funcionario judicial con mucho trabajo como realmente lo fui? Así que todas estas acusaciones del exfiscal Osorio son totalmente falsas. La verdad es que yo fui un funcionario clave, muy respetado por la antigua jefe de la División de Investigaciones y actual directora nacional del CTI en el 2011, Carmen Marixa González Manrique. También fui un funcionario de confianza del exdirector del CTI general Ismael Trujillo Polanco. De esta forma, fui asignado a misiones muy especiales directamente por él. La Fiscalía del exfiscal Osorio siempre ignoró el hecho de la infiltración paramilitar, desinformando a la opinión pública. Así lo hizo el exfiscal general encargado Luis Alberto Santana cuando solicitó dicha lista de infiltrados como si nunca hubiera existido. Esta es la primera vez de 5 veces que solicita esta lista en esta entrevista. Quiero saludar al fiscal encargado, fiscal general de la Nación encargado, que es el vicefiscal Santana. Nos atiende a esta hora. Señor fiscal Luis Alberto Santana, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Pues leímos en El Espectador a Gustavo Petro haciendo pues algunas acusaciones sobre infiltración de paramilitarismo en la Fiscalía. ¿Qué respuesta le merecen los comentarios del representante a la Cámara, Gustavo Petro, señor fiscal encargado? Pues a mí me gustaría que el doctor Petro nos hiciera llegar hoy mismo el nombre de todos los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que se encuentran involucrados en esta organización para iniciar inmediatamente las investigaciones. Así confirmó que no sabe sobre esta infiltración paramilitar, lo cual ya se había denunciado años atrás, como lo recalcó el senador Gustavo Petro. El exfiscal general Santana, haciéndose el desentendido, solicita que Petro le envíe la lista de infiltrados. Esta es la segunda vez de 5 veces que pide la lista desinformando a la opinión pública. Doctor Petro, buenos días. ¿Ya tiene esa lista? Buenos días, Julio. No solamente la tengo ahora, sino que la tenía desde hace 2 años. Y se les suministró desde hace 2 años. Y se hicieron investigaciones permanentes durante los 2 años que han pasado. Y pues parece que no ha pasado nada porque el objetivo de la infiltración paramilitar dentro de la Fiscalía lo han cumplido. No han sido puestos presos los funcionarios de la Fiscalía que ayudaron a los paramilitares, pero en cambio el objetivo de los paramilitares al meterse a la Fiscalía sí se cumplió completamente. Liberaron a todos sus amigos que querían e impusieron una doctrina jurídica que está a punto de hacerse ley de la República, la doctrina de que el narcotráfico es un delito político, y que, recuerdo yo, Julio, y usted me ayudó en eso, denuncié hace 1 año y medio, casi 2 años, cuando un fiscal
de la actual Fiscalía General de la Nación se reunió pago por los paramilitares con la cúpula paramilitar, con aparentemente exmagistrados y abogados de los paramilitares, para redactar en Costa Rica un concepto que dijese que el narcotráfico es un delito político, de cara a ser indultados, como efectivamente esperan ser indultados, los mayores narcotraficantes del mundo en el terreno de la cocaína como delincuentes políticos. Doctor Petro, pero recogiendo la petición del fiscal Santana, al menos de lo que usted recuerde, ¿cuáles son esas personas en la Fiscalía que han tenido esa relación con las autodefensas? Rubén Darío Muñoz, fiscal de vida de Antioquia; Ana María Flores, jefe seccional de la Fiscalía de Norte de Santander; el anterior fiscal que estaba encargado de la protección de testigos, el señor Lucio, y varios otros que en su debido momento fuimos dando nombres. Entre esos 42 miembros de la Fiscalía que estuvieron en conversaciones telefónicas permanentes durante un año con los paramilitares del nororiente colombiano, y que denunció a través de un trabajo de investigación muy intenso Richard Riaño Botina, uno de los funcionarios de la Fiscalía más expertos en el tema de informática, y cuyo resultado fue que ahora ese funcionario está exiliado y está a punto de ser condenado por la Fiscalía misma, pero ninguno de los nombres de los 42 integrantes de ese cuerpo institucional, que al parecer hablaban diariamente con los jefes paramilitares, ha sido siquiera investigado desde el punto de vista disciplinario. Pues, doctor Santana, ahí tiene usted nombres y apellidos claros y concretos. ¿Cómo no? Les puedo comentar de lo que recuerde, porque sería interesante de todas maneras, de todas formas, que el senador Petro nos suministrara la lista de las 45 personas, pues porque desde luego es interés de la institución investigar una a una de estas personas. El exfiscal general Santana entonces comenzó a recordar, para no quedar mal en público, pero también dice que son muchas generalidades lo que se está hablando. El exfiscal general Santana, haciéndose el desentendido, solicita que Petro le envíe la lista de infiltrados. Esta es la tercera vez, de 5 veces, que pide la lista, desinformando a la opinión pública. Pero sí que recuerden en este momento, la doctora Flores tiene orden de captura. Desafortunadamente, cuando se dictó la medida de aseguramiento, esta persona huyó, y estamos tratando de dedicarla para someterla pues a una detención preventiva. Pero sí me gustaría, en verdad, que no se hablara mucho de generalidades, pero sí que nos suministraran los nombres con cargos específicos para la institución inmediatamente poder iniciar las correspondientes investigaciones. El periodista Félix de Bedú le recalca que no se está hablando generalidades. Sin embargo, el exfiscal general Santana, haciéndose el desentendido, solicita que Petro le envíe la lista de infiltrados. Esta es la 4ª vez, de 5 veces, que pide la lista, desinformando a la opinión pública. Pero, señor fiscal, es que no le han hablado generalidad, le están dando nombres propios, y voy a un caso específico que acaba de decir el representante Petro, el caso específico del fiscal de Medellín, que se habría reunido con paramilitares en Costa Rica para elaborar un marco legal para su negociación. Creo que eso se está investigando, pero la verdad es que en este momento yo tengo en la cabeza muchísimas investigaciones de la Fiscalía, pero desde luego que en el día de hoy me voy a ocupar una a una de esas investigaciones para ver el estado que se encuentre, y no ponerme aquí a aventurar a dar respuestas que en un momento determinado no corresponden con la realidad. Ya sé perfectamente, por ejemplo, lo que ocurre con la señora Flores de Cúcuta, y de ese caso específico sí puedo dar respuesta. Y también, así como hay 4 casos de 45 que el senador Petro dice, pues le rogaría el favor de que me suministrara a la mayor brevedad posible el nombre de las demás personas, y si tiene pruebas, pues desde luego nos facilitaría para iniciar las correspondientes investigaciones. Luego, por 5ª vez,
El exfiscal general Santana, haciéndose el desentendido, solicita que Petro le envíe la lista de infiltrados. Esta es la quinta vez, de 5 veces, que pide la lista en esta entrevista, desinformando a la opinión pública. Finalmente, dice que está ocupadísimo y se va. Bueno, ustedes saben que son muchas las informaciones de personas de paramilitarismo y otras al margen de la ley que la Fiscalía a diario recibe. Yo en ese caso específico vamos a averiguar a ver qué pasó, si hubo un daño en bien ajeno o a un bien del gobernador o de la institución gubernamental, etcétera. Pero como les digo, como se han denunciado son muchas generalidades y pocos casos en forma específica. Estos casos en forma específica, en el día de hoy vamos a ver el estado que se encuentran actualmente las investigaciones. Por lo demás, sí le ruego al representante Petro que hoy mismo me haga llegar lista de nombres específicos de personas de estas que están posiblemente haber cometido algún delito, pues para iniciar las correspondientes investigaciones o averiguar en el estado que se encuentran las que en este momento cursan en la Fiscalía. Si ustedes quieren más tarde, con mucho gusto seguimos esta charla, pero es que tengo que asistir a una reunión importantísima. Fiscal, lo entendemos perfectamente. Muchas gracias por esta comunicación. Así que yo fui un funcionario clave, que no le convino al exfiscal Osorio por encontrarme del lado de la verdadera justicia y él del lado de la corrupción y sus alianzas con el paramilitarismo, con todos los funcionarios directivos que contrató y que luego se descubrió su enlace con los paramilitares e incluso con el narcotráfico. Esa fue la razón para él. Por eso me allanó sin presencia de la Procuraduría, nunca me dieron copia de esa diligencia. También me despidió e inició una investigación ilegal, con la cual terminó condenándome ilegal e injustamente a través de la Corte Suprema de Justicia. Todo esto con el único propósito de callarme. Pero el bien siempre gana y aquí estoy. Esto es algo muy grave que debe llamar la atención de la Corte Penal Internacional. Y es un tema que merece ser investigado, para lo cual estoy totalmente dispuesto a seguir colaborando de acuerdo a las 2 comunicaciones que ya recibí por parte de la Corte Penal Internacional. El mismo exfiscal Osorio negó la investigación judicial que yo estaba realizando y así lo dejó gravemente confirmado en el oficio número 007972 del 29 de octubre de 2002, en respuesta a un derecho de petición enviado por el representante Gustavo Petro. El exfiscal Osorio afirmó, abre comillas, no se halló investigación acerca de infiltración de paramilitares en la Fiscalía, cierra comillas. Este oficio fue publicado en el programa Contravía del 26 de febrero de 2004, que dirige el periodista Holman Morris, en una entrevista al senador Gustavo Petro. Veamos. En este momento yo tengo entendido que esa información usted la conoce y que usted le solicita al fiscal Luis Camilo Osorio, usted le pregunta, señor fiscal, ¿usted ha iniciado investigaciones sobre presunta filtración paramilitar en la Fiscalía? ¿Cuál es la respuesta que usted tiene, doctor? Antes de dar a conocer públicamente esa información de Richard, yo le pregunto al fiscal general, ¿hay una investigación? Yo sé que le han entregado todos esos datos, los CDs, las bases de datos al señor Ortega, jefe del CTI en ese momento. Le pregunto al fiscal, ¿existe una investigación sobre infiltración paramilitar en la Fiscalía? Y él me contesta que ha revisado en todos los rincones de la Fiscalía, en la Dirección de Fiscalías, en el CTI, y que no existe ninguna investigación. El 29 de octubre del 2002, con esta carta, el fiscal responde a la pregunta del representante Petro. En ella dice, no se halló investigación acerca de infiltración de paramilitares en la Fiscalía. Atentamente, Luis Camilo Osorio Izaza, Fiscal General de la Nación. Hoy por hoy, esa pequeña bola de nieve que yo dejé hace 9 años sobre revelaciones del paramilitarismo infiltrado ha crecido, incluso llamando la atención del Departamento de Estado y de la Fiscalía de Estados Unidos en el año 2004. Así vemos claramente, en la actualidad, paramilitarismo infiltrado en todas las instancias del poder, como realmente lo confirmó
el ex líder sucesor de la SAUC, Salvatore Mancuso, al periodista y editor judicial de RCN, Juan Carlos Giraldo. Veamos. Según Mancuso, de la infiltración no se salvó nadie. ¿Ustedes permearon todas las instancias del poder? Todas las instancias del poder. ¿Incluida la justicia? Todas las instancias del poder. ¿La fiscalía? Todas las instancias del poder. ¿Y la corte? Todas las instancias del poder. Ante tanta infiltración en el año 2002, pensé que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la cual es el organismo encargado de investigar al fiscal general de la Nación, era el organismo que realmente investigaría y solucionaría ese problema. Pero la realidad fue totalmente opuesta y desconcertante. La Comisión de Acusaciones también estuvo infiltrada por el paramilitarismo y la corrupción. Desde el año 2002 se encontraba trabajando el investigador representante Jorge Luis Feri Chadid, cuyo hermano fue el jefe paramilitar Salomón Feri Chadid, alias 08, quien fue condenado a 40 años en prisión por la masacre de Pichilín en el departamento de Sucre. Así lo declaró el presidente de dicha comisión, Germán Olano, a W Radio el 2 de abril de 2007. Germán Olano, posteriormente, sería quien más adelante recibiría el expediente sobre la denuncia que yo presenté en el año 2002. ¿Qué va a pasar con José Luis Feri Chadid, que es miembro de la comisión y cuyo hermano se dice es uno de los desmovilizados de los paramilitares? ¿Se va a declarar impedido en este caso? Tengo entendido que este ex representante, porque ya no es representante, pues obviamente no tiene nada que ver con el Congreso. Él estuvo haciendo parte de este proceso, en un tiempo, este es un proceso que lleva más o menos 5 o 6 años, desde el año 2002 están las quejas, lleva 5 años, y él en uno de los momentos de esta investigación hizo parte del proceso. Al salir de la comisión pues es repartido, y como les manifesté anteriormente, a mí me lo entregaron hacia el mes de noviembre en una acumulación de procesos, y ya estamos tomando lo que en nuestro criterio y bajo la óptica y la luz de la Constitución y la ley creemos conveniente para que las investigaciones por lo menos tengan una conclusión, sea de archivo o de resolución de acusaciones. También Germán Olano explicó cómo la comisión fue inoperante y causante de impunidad. Pues Félix, a mí me parece, y recogiendo un poquito la preocupación que tiene Gillola de un caso totalmente distinto, a mí me parece que el representante Olano tiene una oportunidad histórica, Félix, y es demostrarnos que la comisión de acusaciones sirve para algo. ¿Que no es la comisión de absoluciones? Exactamente, porque en la comisión de acusaciones, a la fecha, nada ha pasado con ningún caso, nada, incluyendo nada. $9 millones que entraron a una campaña, ¿no? Exactamente, ese es el ejemplo histórico por excelencia. Julio, la prueba reina. Sí. Permítame, Julio, decirle que precisamente eso es lo que nos ha llevado a nosotros a tener mucha curiosidad. Llevo escasamente 3 o 4 meses actuando en la comisión, dado que se pudo esclarecer una situación hacia el mes de noviembre. Nosotros tenemos aproximadamente 50 expedientes cada uno de los integrantes de la comisión, un cúmulo extraordinario de trabajo, y hemos encontrado una cantidad de vacíos que tiene la comisión, que si no se hace algo sencillamente continúa siendo una comisión ineficiente. Yo he manifestado que no es pertinente que esta comisión, que tiene una tarea absolutamente importante, que es la de investigar los altos funcionarios como los magistrados, al presidente, al fiscal, tiene que tener unos procedimientos muy claros para que se tenga unos resultados. Aquí no ha habido resultados de las investigaciones porque los procedimientos no son claros, porque la misma ley no permite unos instrumentos en los cuales se puedan concluir las investigaciones. Por eso también he presentado un proyecto para modificar la comisión de acusaciones y establecer unos mecanismos y unos términos. Aquí ni siquiera hay términos. Los investigadores, si ustedes pueden observar que hay investigaciones de 7, 8, 10 años, yo creo que esto no puede continuar, y que por el contrario, quienes tenemos la responsabilidad de cumplir con esa tarea excepcional que es la de investigar desde la rama legislativa, pues se tiene que tener una responsabilidad clara, que la gente sepa quién es el investigador, obviamente manteniendo lo que concierne a las reservas del sumario, del tema investigativo, claro, pero teniendo la posibilidad de que se concluyan las investigaciones para que dejemos de conceptuar y que los ciudadanos colombianos crean que eso sencillamente es un colchón de impunidad. Pero creo que hay que hacer algo. Pues ojalá ese optimismo suyo se refleje, pero creo que como en el contrato de Gillola le podemos anticipar qué va a pasar con ese proyecto en el Congreso. Félix, pues vamos a dar la tarea de la brega. Por lo menos hay una intención. Yo presentaré el proyecto, lo argumentaré, entre otras cosas, con muchos datos y con mucha estadística, con mucha razón de ser. No, claro, es que eso sin duda el proyecto tiene toda la razón de ser.
Durante el periodo de Jorge Luis Ferichadid, las evidencias de los expedientes sobre la investigación del exfiscal Osorio Izaza fueron desmembradas y algunas partes se perdieron, como lo confirmó el presidente de la Comisión de Investigación, Germán Olano. Hay una parte en relación con este tema que tiene la revista Cambio y dice que para abrir este proceso y para que fuera posible llamar a indagatoria al exfiscal Osorio, pues hubo un montón de dificultades, entre ellas que la Procuraduría encontró que ese expediente que hoy está en sus manos estaba desmembrado y que algunas partes habían desaparecido. Quiero preguntarle si eso es cierto y si sí, ¿de quién fue la responsabilidad de que ese proceso se despelotara? A ver, Claudia, realmente eso es cierto. Este proceso tuvimos que refoliarlo y como se dejaron constancias en la Secretaría de la Comisión, como también se nos entregó a todos los miembros de la Comisión una nota firmada por el Procurador Delegado donde se manifestaba que se tenían que adelantar algunas diligencias, no solo en este sino en otros procesos. Nosotros encontramos, por ejemplo, que algunas pruebas que están citadas en todo el expediente no aparecían, algunos cassettes, tuvimos que hacer prácticamente una reconstrucción. Pero más allá de la reconstrucción, lo que en mi sentir es pertinente es adelantar, cualesquiera que sea el sujeto de investigación o de queja, la investigación de la manera mucho más prudente y profunda y entre otros en unos términos que sean lógicos para que la realidad no se vaya distorsionando, dado que el tiempo que pasa impide que se tenga una realidad frente a las investigaciones. Así se confirmó cómo algunas partes de ese expediente sobre el exfiscal Osorio desaparecieron y eso conllevó a una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por parte del abogado Antonio José Cancino. Pero realmente lo que ha pasado en la comisión no tiene nombre. Se han perdido los papeles, se han perdido documentos, se han perdido piezas muy importantes. Y nosotros tuvimos que poner un denuncio ante la Corte Suprema de Justicia, porque la comisión tiene que pronunciarse de alguna forma. Yo lo único que diría es de que la llamada indagatoria es lo mínimo que puede hacer la justicia, en este caso representada por la Comisión de Acusaciones, y es extraño que se tome un proceso el que menos valor tiene y no el proceso que es más importante, que es el que tiene que ver con el paramilitarismo. Sí. Es que es una acusación muy grave y la que tiene que ver con prevaricato, de tal manera que lo de injuria y calumnia puede estar mal, pero debe tomarse la determinación con respecto a los demás delitos, el delito de paramilitarismo y el delito que tiene que ver con otros hechos como el prevaricato, sí, que yo creo que está plenamente demostrada, al menos la prueba que se necesita para indagatoria. Pues entonces seguiremos peleando ante la Corte Suprema de Justicia para que esto se cumpla. Y lo que usted habla sobre la Corte Suprema de Justicia, la demanda penal que hay ante la Corte, ¿es contra quién? ¿Contra todos los miembros de la Comisión de Acusaciones o quién específicamente está demandado por ustedes? Pues está demandada la Comisión de Acusaciones y ya en su momento se verá quiénes son los responsables, pero la negligencia, la falta de responsabilidad es inaudita, eso no tiene nombre. Ustedes mismos han dicho que no se ha hecho nada hasta ahora en la Comisión de Acusaciones, eso es absolutamente cierto. Claro, pero lo que uno entiende es que el representante Germán Olano, que es a quien llega el expediente en diciembre, pues uno ve que tiene ganas de hacer cosas finalmente, es decir, antes de que el expediente llegara a manos de Olano, pues efectivamente hubo un montón de problemas como los que usted dice, hubo un montón de cosas que se perdieron, ayer lo ratificó de esa manera el doctor Olano en la entrevista con la W, pero llega a las manos de él y finalmente lo que uno ve es que quiere darle curso a eso y por eso justamente hace el llamado a indagatoria, porque resulta demandado él también. ¿Resulta demandado quién? El doctor Germán Olano, presidente de la Comisión de Acusación. No, yo no estoy hablando del doctor Solano, estoy hablando de toda la comisión. Es que la comisión ha sido absolutamente inútil, y lo digo con todo énfasis. De tal manera que después de 4 años vienen a tomar una determinación. Y entonces a mí me parece que está correcta. Y el problema que pone el doctor Granados de que no se ha resuelto una solicitud
pero yo me puedo referir a 20 solicitudes que hemos hecho nosotros y no nos han respondido ninguna solicitud hasta este momento. Permítame, doctor. De tal manera que nosotros también, por ejemplo, hemos pedido la intervención de la justicia internacional, del Tribunal de Ginebra, del Tribunal de Costa, bueno, de todos los tribunales internacionales, y hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. La Comisión de Acusaciones debe pronunciarse sobre esos dos aspectos que hay afuera del delito de calumnia e injuria, que son supremamente graves. Todo el aspecto que tiene que ver con el militarismo. ¿Por qué se cobija al doctor Osorio con este manto de impunidad? La anterior declaración se realizó el 3 de abril de 2007 y luego se realizó una nueva declaración ya que no se vio resultados el 2 de noviembre de 2008. O sea, 1 año, 6 meses y 30 días después, según lo expresó el abogado David Pelecki. ¿Qué saben ustedes? ¿En qué va el proceso contra Luis Camilo Osorio en la Comisión de Acusaciones? Mire, Félix, ese proceso lleva alrededor de 6-7 años. Se han visto todo tipo de declaraciones, no de paramilitares, ni de guerrilleros, ni de personas comprometidas en asuntos contra la ley, sino de exfiscales, abogados, universitarios, personas que merecen el respeto. Aparte de eso, hay prueba documental, se ha practicado otro tipo de pruebas como inspecciones judiciales, se han practicado diligencias apropiadas para las investigaciones, en lo que el doctor Olano ha tenido a bien proceder, porque la prueba que está solicitada y que está decretada es mucho más abundante, mucho más copiosa. Se han visto todo tipo de declaraciones que comprometen de manera directa la conducta del doctor Luis Camilo Osorio. Y óigase bien una cosa, nosotros, en lo absoluto, hemos tratado este proceso con ribetes políticos, como lo pretenden ahorita formalizar. Siempre hemos destacado la conducta penal del doctor Luis Camilo Osorio. Jamás hemos hecho referencia ni siquiera al doctor Uribe, en ningún memorial y en ningún escrito. Es más, le hago mención de otro caso Gilinski. Nosotros, en vista de que la Comisión de Acusaciones estaba procediendo a archivar investigaciones a pupitrazo, remitimos una comunicación a toda la Cámara de Representantes, explicándoles que la familia Gilinski no tenía ningún compromiso político, que lo único que tenía era interés en que se supiera la verdad acerca de ese famoso caso que envolvió a las directivas de Bancolombia. Doctor Pelecki, usted habla, o mejor dicho, se ha dicho en México que las FARC estarían tras de estas denuncias contra Luis Camilo Osorio. ¿Qué concepto le merece a usted esos señalamientos que se hacen? Rechazo absoluto, una manera, ya nos estamos acostumbrando a esa forma de proceder, porque es que estamos viendo que el doctor Luis Camilo Osorio jurídicamente no tiene defensa entonces, y le toca al señor presidente hacer las veces de su abogado para ir y poner la cara por él. Ni siquiera la Comisión de Acusaciones ha tenido la fortaleza que debe tener, y el doctor Olano, para vincularlo, existiendo ya a cabalidad los requisitos contemplados en el Código de Procedimiento Penal para proceder. Rechazamos de plano, con contundencia, estas declaraciones. El país sabe quién es Antonio José Cancino y quiénes conforman la oficina de Antonio José Cancino, como para que responsablemente haga esos señalamientos. Doctor Pelecki, muchas gracias por atendernos. Gracias, Julio, muy amable. Ahí está la respuesta de la parte civil en el caso Luis Camilo Osorio. Así vemos cómo existió el perfil paramilitar al interior de la misma comisión de investigación. Las esperanzas de justicia estaban puestas en el presidente de la comisión de investigación, Germán Alonso Olano Becerra, pero él no resultó ser una persona idónea o intachable para desempeñar este cargo e investigar al fiscal y al presidente como debió haber sido. El señor Olano también fue destituido e inhabilitado por 15 años, dentro de un proceso multimillonario de corrupción en relación a las contrataciones de obras públicas de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La siguiente conversación es una de las evidencias. Noticias 1 tuvo acceso a la totalidad de la grabación de la conversación entre el contratista Miguel Nule y el exrepresentante Germán Olano. En los nuevos fragmentos de la conversación hablan de un Iván y de un Samuel, y de los Moreno. Felipe Romero. María Cristina, allí también se refieren al encuentro entre Olano, Guido Nule y el Contralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales, en el Hotel L'Etoile, el mismo que mencionó Nule en su declaración ante la Fiscalía.
Noticias 1 tuvo acceso a toda la grabación de la conversación entre Miguel Nule y el excongresista Germán Olano. En la charla, que dura un poco más de una hora, se hace referencia a más personajes jamás revelados, en una parte de la grabación filtrada a los medios en junio de 2010. Llama la atención que al comienzo de la grabación Miguel Nule y Germán Olano hacen referencia a un Samuel y a un Iván, a los que presuntamente se les habría cumplido con el pago de algún dinero relacionado con el contrato de los Nule en la calle 26. Samuel se hace loco contigo. Yo voy a decir, yo le voy a decir, no me aguanto más, Samuel, para mandándome a tirar vainas con Julio Sánchez. Ya no le dijo a Sánchez, lo que sea. Voy a decirle, no, que no hecho unas cosas, ya le pegamos eso, le fuimos a la ciudad, habían descendientes, por eso ya no puede seguir así, porque es que aquí no somos niños, donde ustedes tienen que ver, porque nosotros sabemos que ustedes tienen que ver. Pero me lo con Iván. Pero yo le cumplí a Iván, a Iván se le cumplió y por eso. También fue una de las circunstancias de liquidez. Luego, en otra parte de la conversación, nuevamente se refieren aparentemente a los hermanos Moreno, junto a un Julio, ya mencionado en la otra grabación, quien podría ser el contratista Julio Gómez. Lo que yo veo es que ustedes pierden un poco el riel es cuando tienen que pagar unas comisiones más altas casi del anticipo, por cumplirle al señor Moreno, a los señores Moreno, y dijo, puta que los hastiaba ustedes era el señor Julio. De mamá con los Moreno, pero no solo para allá la plata para allá, sino para poder quedar. Porque eso es muy claro. Él les quitó el 8 y ellos solo saben del 6, como se le dio un día a Samuel. Y se quedó con el 2. En ese 2% se mamó. ¿Eso bueno? En la grabación también llama la atención la reunión de Olano y Guido Nule con el Contralor de Bogotá, Morales Rusi, en el Hotel L'Etoile, que coincide con la declaración de Guido Nule ante la Fiscalía, encuentro en el que, según Nule, Morales le habría exigido el pago de comisiones. La última charla fue un sábado, usted no estaba, nos sienta aquí, usted es una libreta, nos vamos a un hotel a las 10 de la mañana. ¿Y Guido por qué se sentó con él? ¿Por qué aparece Guido? Porque al Contralor lo estaban buscando por todos lados y ya les había dicho que lo único que le hablaba al Contralor en los sistemas era yo, así en el sistema grueso. Tema relacionado con el supuesto pago del 50% de una millonaria comisión al Contralor de Bogotá, que ya es conocida judicialmente en la primera grabación revelada por los medios. La grabación está en poder de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación y hace parte de las pruebas aportadas en el proceso que se adelanta por el denominado carrusel de la contratación en Bogotá. Es así como posteriormente fue condenado. Buenas noches y mucha atención. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años al Contralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Rusi, y por 15 años al excongresista Germán Olano por su participación en el llamado carrusel de las contrataciones en Bogotá. La de Morales Rusi es la más grande inhabilidad impuesta por la Procuraduría. Con todos los detalles de esta importante decisión está Paola Bermúdez. Paola. Así es, María Lucía, el procurador Alejandro Ordóñez acaba de destituir, como usted lo ha dicho, al actual contralor distrital Miguel Ángel Morales Rusi, también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 20 años. Igualmente al ex representante de la Cámara, Germán Olano, a quien además de destituirlo para su periodo en el que fue representante de la Cámara, lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años. Los cargos que se le están endilgando, que se le endilgaron o por los que se le responsabilizaron a estas dos personas son incremento patrimonial injustificado y también haber aprovechado su cargo para obtener dineros. Además, al ex representante Molano se le endilgó el cargo de no entregar documentos para la declaración de renta. Así fue la sanción que entregó el procurador Alejandro Ordóñez. Sancionar disciplinariamente al señor Germán Alonso Olano Becerra en su condición de representante de la Cámara por la circunscripción territorial de Bogotá para el periodo constitucional 2006 a 2010, la destitución del referido cargo e inhabilidad general por el término de 15 años, sancionar disciplinariamente al señor Miguel Ángel Morales Rusi en su condición de Contralor de Bogotá para el periodo constitucional 2008-2011, la destitución del referido cargo e inhabilidad general por el término de 20 años. Además, el procurador Ordóñez también ordenó remitir copia de todo lo actuado en este proceso a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca para que investiguen la conducta del abogado Álvaro Dávila, el abogado de los Nule. Igualmente copia a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para el proceso penal que cursa allí en contra del ex representante Germán Olano e igual para esta misma Procuraduría a los procesos disciplinarios que se siguen en contra de Iván Moreno y de Samuel Moreno. En este momento la audiencia está en receso y en unos minutos los dos sancionados presentarán sus respectivos recursos de reposición para que sean analizados por el procurador Alejandro Ordóñez.
De esta forma, vemos cómo la comisión de acusaciones fue infiltrada por el paramilitarismo y la corrupción, con la pérdida de evidencias y con vicios de inoperabilidad administrativa según la ley que la establece. Indudablemente, es una fuente de impunidad donde se ve un claro perfil criminal que atenta contra la ética y no asegurando una comisión de investigación intachable, como debe ser, ya que debe investigar al fiscal general, al presidente y a los magistrados. Obviamente, la impunidad dejada por el fiscal general Luis Camilo Osorio y el presidente Álvaro Uribe debe ser analizada con lupa, donde por ejemplo el expresidente Uribe lleva ya 242 denuncias en su contra. Tocando el tema de la presidencia, también quiero denunciar públicamente que yo fui investigador del caso de Foncolpuertos y coordinador de los allanamientos de computadores en Cali. El exfiscal Luis Camilo Osorio Isaza ordenó detener las investigaciones en curso para proteger al expresidente Andrés Pastrana, quien se encontraba vinculado con este caso delictivo. Tengo más detalles al respecto que son de conocimiento de la Corte Penal Internacional. En este caso, no solamente soy testigo, sino también dos funcionarios más que presuntamente han quedado en el silencio para proteger su vida y su trabajo. En realidad, no sé si ya ellos han denunciado estos hechos durante los casi 9 años que han transcurrido. Sin embargo, este caso también lo denuncié en su momento en el año 2002. Retomando el tema del Congreso, en el año de 2002, el representante Gustavo Petro le envió una carta al presidente de ese entonces, Álvaro Uribe, para sugerir el reemplazo del entonces fiscal Luis Camilo Osorio Isaza, debido al problema de paramilitarismo en la Fiscalía, y esta solicitud fue negada. El resultado negativo de dejar al exfiscal Osorio Isaza en este puesto se vino a saber unos años después, aún después de haber cumplido su periodo, cuando las siguientes personas que él mismo contrató durante su administración resultaron involucradas en crímenes relacionados con paramilitarismo, narcotráfico y corrupción. Primero, Diego Rojas Girón, exdirector de Fiscalías del Valle, preso por nexos con narcotraficantes, señalado de haber favorecido a algunos familiares del extinto capo del narcotráfico Iván Urdinola Grajales, es decir, a Lorena Henao Montoya, su esposa que a su vez fue hermana del también narcotraficante Orlando Henao Montoya, bajo el delito de prevaricato de acción agravado. También actuaron conjuntamente con él los siguientes 3 funcionarios de la Fiscalía en el año 2004. Segundo, Jorge Enrique Chamorro. Tercero, Diana Mota. Y cuarto, Edgar Hamburger. Estos 3 anteriores funcionarios fueron vinculados a una investigación penal por el delito de prevaricato. Quinto, Ana María Flores Silva, exdirectora de Fiscalías de Cúcuta. Veamos el análisis que realizó el senador Gustavo Petro en la entrevista realizada por el periodista Holman Morris en su programa Contravía. Y hoy, ¿cuál es el escándalo? Porque hemos sabido por informaciones de prensa, ya es información pública, que un nuevo escándalo se destapa hoy en la Fiscalía de Cúcuta por filtración paramilitar. En la indagatoria, Magali Janet Moreno Vera, ex asistente de la actual directora de Fiscalías en Cúcuta y detenida por paramilitarismo y el crimen de un agente del CTI, asegura que operaba como agente infiltrada de los grupos paramilitares. En uno de los apartes de la diligencia, Moreno señala con nombre propio a la actual directora de la Fiscalía en Cúcuta, Ana María Flores Silva, de tener conocimiento de sus actividades. Yo recibí, dice la confesión, órdenes de ella para infiltrarme de un grupo paramilitar y las estaba cumpliendo. Investigadores de la Fiscalía indagan el por qué un asistente tenía estas funciones cuando estas labores corresponden a agentes del CTI especializados. Exfuncionarios de la Fiscalía en Cúcuta corroboraron las denuncias sobre infiltración del paramilitarismo del ente acusador. Que no solamente a nivel nacional está infiltrada, sino en la seccional de Cúcuta. La ex asistente de la directora de Fiscalías asegura incluso que el fiscal general tenía conocimiento de estos hechos. La doctora Ana María me dijo que ella le había comentado al señor fiscal Luis Camilo Osorio la posibilidad de infiltrar a alguien dentro de un grupo ilegal. Preguntas que uno se hace. Si estaba en una actitud oficial, y eso lo tiene que decir el fiscal general de la Nación, dio esa orden en primer lugar. ¿Es verdad que ordenó infiltrar? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo es posible que una infiltración se haga con secretaria de una oficina de una organización tan poderosa? ¿Ese era el cargo del asistente? ¿Era investigadora? Privada. No, nada, asistente privada. 2, si eso es cierto, ¿cómo es posible que la infiltración detecte que van a asesinar funcionarios de la Fiscalía
y dejen que los asesinen. 3, ¿cómo es posible que la infiltración, en lugar de preservar el interés nacional en el sentido que capturasen a toda esa gente, lo que hace es contarle a los paramilitares que los van a capturar? Y si la respuesta es negativa, entonces mi pregunta es, ¿y por qué la jefe seccional de Fiscalía sigue actuando cuando ella, en amistad con Magali y aceptando la tesis de Magali, hablaba con paramilitares, se relacionaba con paramilitares, sabía de lo que iba a pasar con los paramilitares, de que se les estaba pasando la información de la Fiscalía a los paramilitares? Porque el fiscal general de la Nación sostiene a esta señora, hija de uno de sus colegas de curso en su juventud? ¿Por qué la sostiene si está en relaciones con el paramilitarismo? Bueno, después de que usted maneja toda esta información, de que está seguro de las denuncias que está haciendo, ¿cuáles son los pasos a seguir? Desde el punto de vista personal, tengo que decir y confesar que esta investigación me ha conmocionado. Han hablado conmigo personas que han asesinado después. He visto funcionarios cumpliendo con su deber, echados por el Estado, por sus superiores, porque cumplieron con su deber. He visto viudas, hijas, hijos de funcionarios que fueron asesinados por cumplir con su deber, sin que el Estado se lo reconozca. He ido al Canadá a hablar con personas refugiadas que todavía no saben por qué están en el Canadá, o en Estados Unidos, o en Europa. Me han amenazado. Me están procesando en la Corte Suprema porque el fiscal, para asustarme, trató de procesarme en un juicio por hablar de estas cosas, y me ha asqueado lo que he encontrado. Actualmente es prófuga de la justicia. Su padre, Álvaro Flores Bernal, es amigo personal del exfiscal Luis Camilo Osorio Izaza, según lo afirmó la revista Semana el domingo 23 de mayo de 2004. Abre comillas. El mono era el fiscal Luis Camilo Osorio, quien la conoce desde niña por su cercanía con su papá, que también ha incursionado en cargos públicos. Cierra comillas. Ana María Flores se fugó y es extraño que las únicas 2 personas que conocían sobre la medida de aseguramiento era el mismo exfiscal Osorio y Andrés Ramírez. Así lo expresó la revista Semana. Abre comillas. Solo a los doctores Luis Camilo Osorio y Andrés Ramírez les pasé copia de la medida de aseguramiento. No sé quién, pero parece que alguien le avisó a la doctora Flores de la decisión y se fugó, aseguró Mendoza. Cierra comillas. La revista Semana se refiere al exfiscal delegado Guillermo Mendoza Diago, que posteriormente fue vicefiscal general de la Nación. Ana María Flores Silva fue acusada de pertenecer a las estructuras paramilitares en Cúcuta y condenada a 12 años y 3 meses en prisión, y actualmente es buscada por la Interpol. Sexto, Perla Dávila, exdirectora de Fiscalías de Córdoba, acusada de alianzas con paramilitares. Séptimo, Guillermo Valencia Cosio, exdirector seccional de Fiscalías de Medellín, quien es el hermano del ministro del Interior, Fabio Valencia Cosio, acusado de trabajar para el narcoparamilitar Daniel Rendón, alias Don Mario, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por el tráfico de 100 toneladas de cocaína. La Corte Suprema de Justicia comprobó que, como director seccional de Fiscalía de Medellín, Guillermo Valencia Cosio favoreció a la banda de Freddy Rendón Herrera, alias Don Mario, y lo encontró responsable del delito de concierto para delinquir agravado. Sin lugar a dudas, acredita que Guillermo León Valencia Cosio puso la institución que representaba como director seccional de Fiscalías de Medellín al servicio de una organización armada ilegal. El magistrado ponente Jorge Luis Quintero Milanés leyó así la sentencia contra Guillermo León Valencia Cosio. En consecuencia, condenar a Guillermo León Valencia Cosio a las penas principales de 180 meses de prisión, multa equivalente a 12.014,40 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 15 años. Tengo la conciencia muy tranquila con relación a lo decidido por la Corte Suprema. Respeto la decisión, mas no la comparto. Y a futuro miraremos todos los escenarios judiciales, tanto en el país como en el exterior.
El exdirector de Fiscalía de Medellín también fue condenado por enriquecimiento ilícito, ya que recibió, según la sentencia de la Corte Suprema, 150 millones de pesos de alias El Indio y una cuatrimoto a cambio de que como fiscal seccional, John Freddy Manco Torres saliera del organigrama de la banda criminal de alias Don Mario. Valencia Cosio también fue hallado culpable de destrucción y ocultamiento de documento público. Octavo, Lucio Pavón, exdirector del Programa de Protección de Testigos de la Fiscalía General, acusado de vínculos con paramilitares. Noveno, Justo Pastor Rodríguez, exdirector nacional de Fiscalías en Bogotá y fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, investigado por enriquecimiento ilícito. El 24 de febrero de 2004 se inició las investigaciones de los hechos en los que se produjo el hurto de 18 millones de pesos, $3.750 americanos en efectivo, y un reloj marca Rolex que estaban en el interior del vehículo blindado asignado al funcionario Justo Pastor Rodríguez, mientras estaba estacionado en el parqueadero del Club Militar. Décimo, Andrés Ramírez Moncayo, ex vicefiscal general. El exfiscal Osorio me acusa de los delitos de abuso de función pública y utilización indebida de información en ejercicio de sus funciones. Según resoluciones proferidas por la Unidad de Fiscalías Delegada ante la Corte Suprema de Justicia del 19 de diciembre de 2002, mediante la cual se ordena la apertura de instrucción en contra de Richard Maoc Riaño y se adoptan otras decisiones, ver folios 100, cuaderno de la Corte, número 000379 del 13 de marzo de 2003, mediante la cual el director nacional de Fiscalías, Justo Pastor Rodríguez, investigado por enriquecimiento ilícito, asigna al doctor Andrés Ramírez Moncayo, también investigado por corrupción, la investigación 6932 en primera instancia. De esta forma, el vicefiscal general Andrés Ramírez Moncayo, a quien se le asignó mi investigación, finalmente terminó renunciando al cargo el pasado 9 de julio de 2004, ya que se descubrió que el vicefiscal tenía participación en un 40% de la empresa Fabrilar, siendo representante legal de la misma, la cual ganó un contrato por venta de toallas a las fuerzas militares por un valor de 1.882.853.384 pesos, completando así, desde 1990, 29 contratos con entidades del Estado por un valor que se acerca a los 10.000 millones de pesos. Fabrilar fue un sólido negocio, teniendo 50 empleados, ventas anuales de 700 millones de pesos y un patrimonio de 1.843 millones de pesos. Según su última declaración de renta, Ramírez fue, legalmente, el mayor proveedor de toallas de las fuerzas militares. La ley colombiana prohíbe que los servidores públicos contraten con el Estado y el Código Penal establece una pena privativa de entre 4 y 8 años. Veamos otra versión sobre el ex vicefiscal general Andrés Ramírez Moncayo. Yo cuando conocí a Mario Uribe no sabía que él era primo del presidente Uribe. Cuando yo me vengo a enterar que ya, está el hombre y es jefe del partido, y como así, este rata que se reunió conmigo y quería propiedad y casi si me hace que me maten. Está hoy en día en el Senado y primo del presidente, entonces pues ahí empiezo a hablar porque no lo hice en Colombia, porque cuando yo voy al fiscal delegado ante la Corte, el hombre trata de chantajearme, un fiscal delegado ante la Corte con el caso de Salvador Arana, a decirme que él no creía que Salvador Arana era bandido, que no era delincuente, que por qué yo hablaba de ese señor, por qué no cambiaba la hoja. Entonces yo digo, si estoy enfrente de la justicia, que iba a hacer justicia, y me está diciendo esto, yo mejor me quedo callado. Ahí fue donde yo me quedé callado. ¿Cómo se llama ese fiscal? Ramírez Moncayo, era el vicefiscal. Ramírez Moncayo, el vicefiscal general. Cuando me investigó a mí era el fiscal delegado ante la Corte. Después lo nombraron de fiscal delegado, de vicefiscal. Fue el premio que Luis Camilo Osorio le dio por tapar el caso de Salvador Arana. Porque se manejó mucha plata. Es cuando a mí me sacan de una vez del país. Cuando me hacen la vuelta a la embajada y váyase. Vaya y coma nieve y tráese la boca, refresquese con el frío de Canadá. Por eso me calentó el terreno y otra vez tuve que empezar a hablar. Empezaron a amenazar a la familia mía por las denuncias que yo había dejado. 11. Carlos Hernando Arias Pineda, exdirector nacional de Fiscalías en Bogotá. El 6 de marzo de 2004
tuvo que renunciar a su cargo debido al escándalo que suscitaron las denuncias en su contra por acoso sexual a varias funcionarias y exfuncionarias de la institución. El 16 de abril de 2011, las excongresistas Rocío Arias y Eleonora Pineda, según la declaración del narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo, preso en una cárcel de Estados Unidos, dijo que ellas eran las que influenciaban al exfiscal Osorio en la toma de decisiones judiciales en el país. Según el periódico El Universal, El Tuzo indicó que en varias ocasiones les entregó dinero para que hicieran los contactos necesarios y garantizaran su desmovilización al amparo de Justicia y Paz para recibir los beneficios. Abre comillas. Tenían una relación impresionante, según ellas, con el fiscal general Luis Camilo Osorio. Esa fue otra puerta que tocaron para meterme al proceso de paz. Puntos suspensivos. Decían que era un viejito morboso y que ellas le daban contentillo. Salían en Bogotá, en el apartamento de Eleonora o en el de Rocío. Le daban traguito y le tocaban temas, pues temas en los que él tuviera influencia, y para esas atenciones les dábamos plata, cierra comillas, dijo desde prisión. También, según el boletín de prensa número 187 del 1 de agosto de 2001, el exfiscal Osorio contrató a Judith Morantes García, quien se descubrió es la sobrina del excongresista en prisión Álvaro García Romero. Según lo publicado en el periódico El Colombiano del 24 de febrero de 2010, Álvaro García Romero fue condenado a 40 años de prisión por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir agravado y por su responsabilidad en la masacre de Macayepo, Bolívar, el 14 de octubre de 2000. Igualmente, cabe resaltar lo anunciado en el periódico El Espectador del 24 de abril de 2009, donde se habla del excongresista Álvaro García Romero y dice, abre comillas, además, la Fiscalía también aportó el testimonio de alias Pitirri, que señala que el exparlamentario tuvo alianzas con el jefe de la SAUC, Salomón Félix Chadid, asesinar a Georgina Narváez, única testigo del fraude electoral que permitiría que Eric Morris ganara la gobernación de Sucre, cierra comillas. Judith Morantes García, secretaria general de la Fiscalía General, fue la funcionaria que firmó las notificaciones de la resolución de mi despido que el exfiscal Osorio ordenó en mi contra. Así que realmente el exfiscal Osorio tuvo fichas claves que colaboraron con su acción delincuencial dentro de la Fiscalía General de la Nación. De esta forma, vemos cómo se fue configurando la red de contactos del exfiscal Osorio al interior de la Fiscalía, dándole contenido a esa interconexión entre políticos, paramilitares y poder judicial, con suficientes evidencias palpables, después de 9 años, cuando yo ya había denunciado esto. Judicialmente, es muy probable que sea responsable de las muertes o crímenes de guerra ocurridos entre el 1 de agosto de 2001 y el 31 de julio de 2005, que fue su periodo de fiscal general. Eso sin contar la influencia del poder que pudo haber manipulado siendo embajador en México. Según la revista Cambio, abre comillas, Osorio, hasta el 2 de noviembre del 2008, ha tenido un total de 47 expedientes, de donde 37 son penales y 10 disciplinarios. Cierra comillas. Puntos suspensivos. Abre comillas. Causas promovidas por exfiscales que trabajaron bajo sus órdenes, veedores cívicos, congresistas, ciudadanos del común e incluso la Corte Suprema de Justicia, tribunal que participó en su elección para el periodo 2001-2005. Cierra comillas. Sobre el exsenador Álvaro García Romero, el senador Gustavo Petro dijo lo siguiente. Nosotros nos hemos dedicado, ahora que están discutiendo en el Congreso la ley, a hacer investigaciones, a mirar investigaciones ya hechas por la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, encontrándonos con algunas sorpresas. Por ejemplo, cómo algunas investigaciones terminan condenando militares colombianos. Esta concreta al coronel Oscar Saavedra en la Procuraduría, que en la prensa pues se publican como responsables por acción o por omisión de temas de masacres ligadas con el paramilitarismo, y cuando uno mira los procesos al detalle,
encuentra que allí no se establece ningún indicio que de verdad afecte al coronel en mención o a otros militares. Y en cambio sí existen profusamente indicios que vinculan las masacres, los paramilitares, con algunos empresarios y políticos de las regiones. La pregunta que uno se hace es cómo un cuerpo institucional, en este caso la Procuraduría, termina condenando a unos ciudadanos por el hecho de ser militares y no establece las sanciones que debería establecerse contra quienes de verdad los indicios están apuntando como cómplices, en este caso senadores de la República. En la matanza, en la masacre de Chengue, hay un proceso en la Procuraduría, también lo está en la Fiscalía, que muestra innumerables indicios, informes de inteligencia y testimonios que lo que nos dicen es que los paramilitares no actuaron en convivencia con los militares, sino al contrario, que los paramilitares actuaron en convivencia con la jefatura política de la región y por razones de narcotráfico. La masacre de Chengue, de Macayepo, otra masacre sucedía en el departamento de Sucre, la muerte de la fiscal, la señora Paternina, que estaba investigando estos hechos, y otras masacres como la del Salado, cerca de Chengue, en territorio Bolívar, muestran testimonios de paramilitares, informes de inteligencia, grabaciones que se indican no solamente a jefes paramilitares, sino a congresistas de la República, como autores de estos hechos, congresistas que hoy están discutiendo la ley de impunidad para los paramilitares. Con lo cual yo creo que hemos llegado al extremo del abuso con el Estado de Derecho en Colombia. Se están haciendo una ley para sí mismos, para librarse de la cárcel. Así simplemente está sucediendo. Congresistas que incluso tienen secciones de la Fiscalía General, porque se han repartido la Fiscalía como se reparte un pedazo de carne entre cuotas políticas. Este señor García Romero tiene personas en la Fiscalía nombradas por el actual fiscal general, no por el señor Santana, por el fiscal Osorio, Luis Camilo Osorio, y en la Fiscalía hay procesos que muestran informes de inteligencia que lo indican como una persona que ayuda al paramilitarismo en la comisión de masacres en el departamento de Sucre. El proceso más grave, que es por paramilitarismo, de donde yo soy testigo, tuvo vicios, ya que finalmente la comisión de acusaciones, después de casi 9 años, no garantizó la toma de mi declaración, siendo yo el autor de esa denuncia y testigo clave en este proceso. En otro segmento de la revista Cambio, se dice algo muy grave sobre los nexos del exfiscal Osorio con el paramilitarismo. Abre comillas. Elcida Molina Méndez, una abogada que se vinculó en 1992 a la Fiscalía y quien se retiró en 2003, cuando se desempeñaba como fiscal de segunda instancia en Cúcuta, declaró, bajo juramento, ante la comisión que Osorio era amigo y protector de la directora seccional de la Fiscalía en Norte de Santander, Ana María Flores, y que la mantuvo en el cargo pese a que su relación con organizaciones criminales era un secreto a voces. Según Molina y otros testigos, antes de que, entre comillas, la batichica Ana María Flores huyera a comienzos de 2004, se registraron hechos muy graves en su jurisdicción, incluidas las muertes violentas de los fiscales Rosario Silva y Carlos Arturo Pinto, encargados de las más delicadas investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y quienes fueron asesinados por paramilitares con los cuales solía reunirse Flores. Entre la lista de víctimas de la época también figuran David Corso, jefe de investigación de la Fiscalía Seccional, y el propio esposo de la directora seccional, Alfredo Flores Ramírez. Yo fui el investigador que viajó hasta Cúcuta y descubrió quién fue el autor de la muerte de estos crímenes, siendo Orlando Bocanegra Arteaga el autor material del crimen del fiscal especializado Carlos Arturo Pinto Borges, ocurrido el 1 de noviembre de 2001, en complicidad con la Brigada 13 de Inteligencia de Bucaramanga a través de una empresa fachada. Sin embargo, 8 años, 11 meses y 11 días después, es decir, el 12 de octubre de 2010, se reconfirmó lo que yo descubrí. El exparamilitar desmovilizado Orlando Bocanegra Arteaga
confesó su responsabilidad en el delito de homicidio en persona protegida del exfiscal Carlos Arturo Pinto Bohórquez, ante un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Según Minuto30.com, Oscar Iván Laverde, alias El Iguano, el asesinato se produjo porque el fiscal estaba investigando a los paramilitares por lo que fue declarado objetivo militar. El Iguano fue imputado por este crimen. Pinto Bohórquez había reemplazado a la fiscal María del Rosario Silva Ríos, asesinada en julio del 2001. Es así como vemos que el Iguano fue novio de Magali Moreno, y ella fue la asistente de la prófuga Ana María Flores Silva, exdirectora de Fiscalías de Cúcuta. Es decir, que lo que yo investigué realmente conllevó a la verdad. Este resultado positivo de la investigación lo expuse en el auditorio del búnker de la Fiscalía General de la Nación ante un grupo de fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y su excoordinador Alejandro Ramelli. También asistió la jefe de la División de Investigación, Carmen Marixa González Manrique, hoy directora nacional del CTI. Esta reunión sucedió en la mañana del día martes 13 de noviembre de 2001, es decir, 12 días después de haber ocurrido el asesinato del exfiscal Pinto. Y tengo pruebas documentales originales, con firmas y sellos y también testimonios de la que en ese entonces era mi jefa, y al mismo tiempo jefe de la División de Investigación de ese entonces, Carmen Marixa González Manrique, y del exdirector nacional del CTI de ese momento, el general Ismael Trujillo Polanco. Yo investigué esas muertes, fui totalmente leal a la justicia, fui un funcionario intachable, y el exfiscal Osorio me despidió. El exfiscal Osorio también despidió a la doctora Carmen Marixa González, quien 8 años y 11 meses después logró ganar una acción de tutela impuesta por ese despido injusto y hoy es la directora nacional del CTI bajo la administración de la fiscal Vivian Morales. Así es como se comprueba cómo el exfiscal Osorio despidió injustamente. Igualmente, en el caso del excoordinador de la Unidad de Derechos Humanos, Pedro Díaz, quien también regresó a su cargo después de un tiempo similar. Así que tengo 100% completo respaldo y evidencias documentales y credibilidad de lo que estoy afirmando, para que después no venga a decir el exfiscal Osorio que yo soy un infiltrado. El infiltrado es él, y lo digo con todo énfasis y evidencias. Ojalá se detenga esta impunidad de una vez por todas. Adicionalmente, el exfiscal Osorio Izaza y su abogado Jaime Granados han querido confundir a la opinión pública. Por ejemplo, el exfiscal Osorio diciendo que solo hasta mucho tiempo después los cabecillas paramilitares comenzaron a hablar y fue así como se obtuvieron los resultados más adelante y cita, por ejemplo, los nuevos testimonios de Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, como algo que nunca sucedió en el pasado. Pero si fui yo mismo el que investigó la agenda digital de contactos personales de alias El Iguano, casi 8 años antes de que el exfiscal Osorio hiciera el comentario de que El Iguano no había hablado antes. El exfiscal Osorio miente en público el 2 de septiembre de 2008 por W Radio. Escuchemos. Ahora, actualmente se dice que HH, que alias El Iguano, que el señor Mancuso han dado evidencias surgidas de Justicia y Paz y que van a pedirle la revisión a la Corte. Eso es un proceso distinto a los hechos que nos correspondió a la administración Jaime Bernal Cuellar, Alfonso Gómez Méndez, Edgardo Maya Villazón y Luis Camilo Osorio, considerar sobre los hechos que obraban en los expedientes. Lo que se hizo fue tomar unas determinaciones sobre eso. Esa agenda fue súper clave para identificar contactos de paramilitares con el DAS, Policía, Ejército, IMPEC y contactos para la compra de armas, municiones y artefactos explosivos. Eso fue muy grave. Alias El Iguano fue responsable de más de 7.000 homicidios y condenado a 8 años de prisión. Veamos. Vamos con otros temas. En Colombia la justicia condenó a 8 años de prisión a Jorge Iván Laverde, mejor conocido como El Iguano. Se trata de un paramilitar enjuiciado por su participación en 28 masacres, además del asesinato de fiscales, un candidato a la gobernación del norte de Santander y un asesor de la alcaldía de Cúcuta.
Alias El Iguano fue comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. La pena principal de 40 años de prisión fue sustituida por la de 8 años debido a la normativa de justicia y paz aprobada por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. El ex paramilitar capturado en septiembre del año pasado estuvo vinculado con la oposición venezolana para planear el asesinato del mandatario de ese país, Hugo Chávez, en 2009. También es investigado por su responsabilidad en más de 7.000 homicidios. Aunque inicialmente, alias El Iguano fue condenado a 40 años, el hecho de bajar la pena a 8 años a este jefe paramilitar ha sido un ejemplo de la acción de la Ley de Justicia y Paz, la cual creó varias discusiones en torno al tema de la impunidad. El presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, lo expresó de la siguiente forma. Porque voy a sostener que el llamado proceso de justicia y paz en Colombia no es un proceso de paz, ni fue diseñado por el gobierno como un proceso de justicia. Es la más gigantesca operación de impunidad realizada en la historia de Colombia. En primer lugar, hay que señalar que el sistema de justicia transicional que actualmente en Colombia se está aplicando no es un sistema de impunidad. Contrario a lo que ha sucedido en otros procesos de paz y en otros procesos de negociación, Colombia no utilizó ni el mecanismo de las amnistías absolutas ni el mecanismo de las amnistías condicionales frente a las graves violaciones a los derechos humanos. Es que hay 30.000 paramilitares que fueron dejados en libertad por el decreto 128, amnistía de facto, a pesar de que, como usted dice, en Colombia están prohibidas las amnistías, pero el gobierno lo logró. Y de 3.600 paramilitares que fueron presentados en una lista por el gobierno a la Fiscalía, 3.000 no se han presentado, y no hay contra ellos orden de captura, ni persecución, ni nada. Amnistía de facto. El abogado del exfiscal Osorio, Jaime Granados, que hoy también es el mismo abogado del expresidente Álvaro Uribe, mintió públicamente diciendo que yo, abre comillas, había ilegalmente interceptado comunicaciones, que es un delito, y sobre esa base había extraído información que por ser ilegal, según nuestro Estado de Derecho, no puede ser utilizada porque así lo ordena el artículo 29 de la Constitución. Cierra comillas. Esa afirmación es totalmente falsa. Primero que todo porque nunca intercepté comunicaciones para este caso. Todos los reportes sobre información telefónica ya estaban en el expediente y fueron realizados por otros investigadores especialmente designados para este tipo de trabajos, pertenecientes a un área específica del CTI. Además, los investigadores del CTI no pueden interceptar comunicaciones telefónicas por sí solos. De esta forma, la información sí pudo ser utilizada porque fue una orden judicial de la fiscal Amelia Pérez de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. El abogado Jaime Granados está cometiendo un delito tratando de desinformar a la opinión pública y desviando esta investigación. Yo tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Estas pruebas ya están en manos de la Corte Penal Internacional. La denuncia que yo presenté fue completamente legal. Así mintió el abogado Jaime Granados en W Radio. En primer lugar, se trasladó de la Fiscalía todo el expediente relacionado con el señor Mao Riaño. En segundo lugar, yo personalmente interrogué a el senador, hoy senador Gustavo Petro, por espacio de más de 2 horas, sobre las denuncias que presentó, y quedó claro en ese interrogatorio bajo juramento que efectivamente el fiscal Luis Camilo Osorio no tiene nada que ver con lo que estaba acusando. En ese interrogatorio quedó claro que este señor Mao Riaño había ilegalmente interceptado comunicaciones, que es un delito, y había sobre esa base extraído información que por ser ilegal, según nuestro Estado de Derecho, no puede ser utilizada porque así lo ordena el artículo 29 de la Constitución. Y como quedó claro de las pruebas recaudadas, incluso este interrogatorio extenso al senador Petro, que eso no era así, pues procedía a solicitar el archivo el 10 de octubre del año 2005. Así que las investigaciones clave ya estaban en curso antes y no después, como lo aseguró el exfiscal Osorio, quien solo quiso despedir a los funcionarios claves y promover el paramilitarismo dentro de la Fiscalía
y convertirla en un comercio delictivo de favores entre políticos y paramilitares para ser absueltos de las responsabilidades judiciales, conformando de esta forma la más horrenda escena de violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. El exfiscal Osorio hoy sigue libre, como si nada hubiera pasado. Eso se debe corregir por la justicia colombiana y de todas formas lo hará la justicia internacional. Existe una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de septiembre de 2009, donde establece la figura de la coautoría por cadena de mando, que afecta a quienes ocupan la cúpula de organismos involucrados colectivamente en hechos punibles. De una u otra forma, si no se hace así, lo hará la Corte Penal Internacional, que afirma claramente que, abre comillas, no es solo que no cometan crímenes, sino que tienen que impedir que otros los cometan, cierra comillas. Y el exfiscal Osorio echó a los funcionarios claves, incluyéndome, dejando en la impunidad muchas investigaciones por las cuales se cometieron crímenes, además de su participación por acción en el favorecimiento de decisiones judiciales a la clase política, según fue declarado por las excongresistas detenidas recientemente, Eleonora Pineda y Rocío Arias, quienes además eran sus amigas personales. Rafael García, el exdirector de informática del DAS, habló sobre el tema de infiltración en la fiscalía del exfiscal general Luis Camilo Osorio y de su conexión con el exdirector del DAS, actualmente en prisión, Jorge Noguera. Rafael García lo expresó así. Veamos. Y ya entrando en Noguera, entonces, ¿cómo viene la infiltración en el DAS? No, es que eso fue algo que por lo menos en mi caso a mí me lo dijeron, antes de irme para Bogotá me dijeron, bueno, la misión es obtener información y plena colaboración, no solo en el DAS pues obviamente porque íbamos a llegar allá, pero también se buscaba tener presencia o infiltración en la Fiscalía General y en Medicina Legal. Ese fue el encargo que me hacen a mí. Cuando yo llego a Bogotá, la Fiscalía General, ya Jorge Noguera había hecho ese contacto porque él hizo buenas migas desde un comienzo con Luis Camilo Osorio. Esto es algo muy grave que debe llamar la atención plena de la Corte Penal Internacional. Más adelante, siendo el exfiscal Osorio Izaza embajador en México, fue duramente apoyado y defendido por el expresidente Álvaro Uribe. Cabe resaltar que el abogado Jaime Granados fue el abogado que mintió públicamente sobre mi caso y que es el mismo abogado del exfiscal Osorio Izaza y del expresidente Álvaro Uribe. Quiero saludar al abogado David Pelecki, nos atiende a esta hora. Señor Pelecki, buenos días. Buenos días, Julio. Un saludo para usted y toda su mesa de trabajo. Señor Pelecki, ¿cuál es su opinión sobre las declaraciones del presidente de la República defendiendo a Luis Camilo Osorio en México? Pues lamentable que el señor presidente de la República en esta situación haya tenido que salir a defender al doctor Luis Camilo Osorio, cuestión que corresponde a sus abogados. A mí me parece que de todas maneras lo que dijo el señor presidente debe ser analizado con lupa. Nosotros vamos a iniciar las acciones correspondientes ante los diversos organismos internacionales a que haya lugar, porque se trata sin duda alguna de una injerencia indebida en la administración de justicia. De la misma forma esperamos que el doctor Olano, representante investigador, le salga al paso estas declaraciones con el carácter y la fortaleza que se merecen. Es de anotar que se ha mantenido un mismo horizonte en su perfil criminal, ya que concuerdan en casos similares que deben ser investigados con profundidad y por un organismo de investigación transparente, imparcial e internacional, como es la Corte Penal Internacional. Todo lo anteriormente expuesto demuestra que la justicia colombiana no realizó las investigaciones del caso y que éstas igualmente no fueron genuinas, siendo razones suficientes para que la Corte Penal Internacional intervenga, como lo expresó su fiscal Luis Moreno Ocampo en su visita a Colombia. Veamos. Esta es la primera vez que visito Colombia en mi carácter de fiscal de la Corte Penal Internacional. Y la Corte Penal Internacional decide intervenir cuando los Estados nacionales no realizan investigaciones o ellas no son genuinas. No habrá impunidad para los máximos responsables de los crímenes más graves. Este es mi mandato y lo vamos a cumplir. El gobierno colombiano tiene un compromiso de hacer justicia. Si no lo cumple, la Corte va a intervenir. Por esta razón, que es suficiente, yo denuncié este caso ante la Corte Penal Internacional y ya he recibido 2 comunicaciones por estos hechos y espero que la Corte me cite
para que me permita explicar detalladamente, en calidad de testigo, las 40 evidencias que ya están en poder de la Corte Penal Internacional para que las acciones delictivas del exfiscal Luis Camilo Osorio Izaza no queden en la impunidad. Soy Richard Maok Riaño Botina, el hacker de la Fiscalía, desde Canadá, tocando las puertas internacionales en busca de la justicia sobre los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, para que nuestro país realmente pueda ser la Colombia posible que todos queremos. Gracias.